A partir de este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco, 12 del mediodía ya con 3 minutos y los saludamos con mucho gusto a nombre de todo el equipo, bueno, Ale y yo que estamos aquí en Vive Eco. Ale, bienvenida. Hola, te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, por Ale. acá viendo en la computadora si no tenía chocolate porque soy chocoholic y me acabo de echar uno. Así que el programa de hoy voy a hablar así por si las dudas. Pero bien, Bego, ya viernes, contentas, Sí, porque oye. es viernes. Uh-huh. Y porque además la próxima semana, digo, además de que es viernes y descansaremos y todo, ya hay muchas actividades para hacer el fin de semana, pues porque ya la próxima semana, el lunes, inicia la 6ª muestra de cine socioambiental, para que no se la pierdan, y la próxima semana vamos a hablar de todos estos temas, tendremos invitados, películas que hablan de medio ambiente, contaminación, resultados, problemáticas, de muchas partes del mundo, así que no se la pierdan, es del 24 al 29 de marzo en la Biblioteca Pública Juan José Arreola, allá en Periférico y Belénes. ¿Sí es Belénes? Sí. Es Belénes, y lo mejor es que es totalmente gratis. Hombre, es por ahí a las 18 horas todos Uh-huh. los días, algunas opciones padrísimas, como dices, documentales, largometrajes, etcétera, todo relacionado con el medio ambiente. Allá en la biblioteca Juan José Arreola a partir del lunes para que no se lo pierdan. Comuníquense con nosotros porque el día de hoy está muy interesante. Seguramente usted ha ido a algún parque de nuestra ciudad. Yo recuerdo mucho en mi infancia el Parque Alcalde, Ajá. porque se presentaba el Lago de los Cisnes. Es como que la memoria que tengo más de los parques. Tenemos varios parques aquí en nuestra ciudad y el día de hoy, a propósito de que el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, vamos a hablar de los servicios ambientales que prestan los parques urbanos. Uh-huh, porque no solamente son para ir, recrearse, pasársela bien, pero porque también nos ofrecen servicios ecosistémicos, la palabra, o ambientales, ¿no? Como ya decías ayer. Esa la aprendimos ayer gracias a nuestro biólogo, que no son servicios ambientales, servicios ecosistémicos. Vamos a ver qué sucede hoy en el planeta con nuestra agenda ambiental para el fin de semana y que vea usted las actividades que puede hacer este sábado y domingo. Haz eco. Vive eco. Haz eco. Vive eco. 12 del mediodía, hola. 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 12 del mediodía con 6 minutos. Y ya lo sabe, usted se puede comunicar con nosotros. Díganos cuál es su parque favorito y por qué. Hay muchos parques en la zona metropolitana de Guadalajara, a lo mejor en su localidad también hay algún parque que a usted le guste, por qué va, los árboles, qué tipo de árboles son los que hay en ese parque, a lo mejor hay lagos. Bueno, pues será importante que nos haga llegar sus comentarios. 3030-5326 y 3030-5328. También tenemos una alada sin costo, 01800-087-8817. En Twitter nos encuentra como @C7- no es cierto, @vive-eco, y también estamos en Facebook en Vive Espacio Eco. Así que, ¿qué parque es su parque favorito y por qué? Y está con nosotros para platicar en torno a este tema del Día Mundial del Agua y los servicios ecosistémicos que nos prestan los parques urbanos, el maestro en ciencias Josué Díaz Vázquez, director general de Planeación Ambiental de CEMADET. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido A su programa. Al contrario, gracias por venir. Maestro, pues platícanos por qué los parques nos proporcionan servicios ambientales, porque nosotros decimos, yo voy al parque al picnic o a la resbaladilla, al resbaladero, a aventarle comida a los patos, pero ¿por qué nos proporcionan servicios ambientales? Mira, muy rápidamente hay que entender un poco qué son los servicios ambientales. Para ello, ambientales o ecosistémicos, tenemos que hablar de la ONU. Sí, la ONU, a través de su pregunta, decir, bueno, ¿cómo están los servicios ecosistémicos en el mundo?, manda a hacer una evaluación de los ecosistemas del milenio. Esta evaluación lo que hace es decirnos qué servicios vamos a medir, qué son los servicios ecosistémicos. Entonces ellos rápidamente lo dividen en 4 grandes rubros. Están los servicios ecosistémicos de base. Es aquello, es la producción de oxígeno, ¿sí? La producción de agua, la producción de suelo, la biodiversidad. Ahí es donde encontramos los servicios ecosistémicos de base. Luego encontramos o tenemos los servicios ecosistémicos de regulación. Cuando ya hay una regulación, por ejemplo, del clima,
¿sí? Cuando ya hay una regulación de la contaminación del aire, cuando ya hay una regulación de la infiltración del agua, esos son de regulación. Luego tenemos los servicios ecosistémicos que se conocen como de suministro, cuando nosotros ya empezamos a tener un servicio de ellos. Por ejemplo, la madera, cuando ya empezamos a talar, ya es un servicio de suministro. Los alimentos, eso es un servicio de suministro. Cuando nosotros ya utilizamos el agua para el consumo propio, es de suministro. Y finalmente, y no menos importante, están los servicios culturales. Sí, los servicios culturales son aquellos que la naturaleza nos brinda. No por nada tenemos una bandera con servicios ecosistémicos. México tiene en su bandera un águila, una serpiente y un nopal, y son símbolos de la naturaleza, servicios ecosistémicos culturales. ¿Sí? Entonces, cuando tú dices, voy al parque a echar ahí un cotorreo, a aventarme de la desbaladilla, eso es servicio cultural y es un servicio ecosistémico. ¿Sí? A grandes rasgos, esos son los servicios ecosistémicos. Normalmente estos se aplican o se aplicaban normalmente para las áreas naturales. Sí. Pero la asociación, la evaluación de los ecosistemas del milenio dice, bueno, la ciudad también es un ecosistema muy particular, ¿sí? Muy diferente al desierto o al bosque, pero sigue siendo un ecosistema. Entonces ahí entran los parques como portadores de servicios ecosistémicos. Y Guadalajara, aunque no lo crean, sí tiene una gran cantidad de parques. Sí. No importa que el parque tenga 2 o 3 arbolitos, porque a lo mejor relacionamos el servicio ecosistémico con que sea mucha área verde, ¿no? ¿Qué necesito tener un parque para que nos proporcione? Mira, lo ideal sería que todos los parques tuvieran todos los servicios ecosistémicos, ¿sí? Y les puedo decir que, por ejemplo, el Bosque Los Colomos tiene todos los servicios ecosistémicos, todos, ¿sí? Lo ideal es que tuviéramos muchos Bosques Los Colomos, ¿no? Sería como padrísimo. Pero la realidad es que no es así, digo, tenemos diferentes tipos de parques más grandes, parques barriales, la esquinita, ¿no? Y esos presentan servicios ecosistémicos, aunque en menor escala. Muy bien, vamos a nuestro primer corte. Perfecto. Y de regreso vamos platicando de todos estos parques que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara y que nos ofrecen servicios ambientales. Vamos a identificarlos y también, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, pues para preservarlos, para cuidarlos, porque nos brindan muchos servicios ambientales. 3030-5326, 3030-5328 y 01800-087-8817. En Twitter estamos como @vive_eco y en Facebook como vive_eco. Regresamos después del corte. Haz eco. Vive eco. Eco. Vive eco. Estamos de regreso en Vive Eco, son las 12 del mediodía con 16 minutos y por acá Manfred Meiners nos dice que hoy es el Día Internacional de los Bosques y nos comparte un cineminuto muy interesante acerca de los bosques y el cambio climático. Ya se los pusimos por ahí en Facebook para que no se lo pierdan. Está bonito, es algo que todos debemos ver. Comuníquense con nosotros al 3030-5326 o al 3030-5328, nuestra alada sin costo el 01800-087-8817 para que nos digan cuáles son los parques que más frecuentan o que más le gustan de aquí de nuestra ciudad o de la zona metropolitana y por qué, y si sabe qué servicios ambientales le proporcionan, porque es el tema que tenemos el día de hoy, los servicios ambientales que prestan los parques urbanos. Y antes de irnos a corte, Ale, estábamos platicando con nuestro invitado, el maestro en ciencias Josué Díaz Vázquez, director general de Planeación Ambiental de CEMADET, y ya decíamos, bueno, que los parques que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, todos en mayor o menor medida, pero nos ofrecen servicios ambientales. Así es. Pero el top o sea, el que está en el top, que ofrece todos, pues es Los Colomos, ¿no? Así es. Y de ahí, ¿cómo podemos identificar los otros parques que ahí van también dando muchos servicios ambientales? Mira, como te decía, lo interesante de esto es que todos presentan, unos en mayor medida que en otros. Sin embargo, los parques grandes sí son los que presentan la mayor cantidad de servicios ecosistémicos. Me gustaría darte el ejemplo, por ejemplo, del Bosque de Los Colomos, que es como el que más servicios tiene, para que entiendas un poco cómo estarían los demás. Un ejemplo, por ejemplo, el Bosque de Los Colomos tiene la capacidad, ¿sí?, de disminuir la contaminación del aire hasta en 75%. ¿Sí? Tomamos mediciones dentro y fuera del bosque
y había una disminución de 75% de partículas menores a 10 micras, que es el problema que tenemos año con año en Guadalajara. Entonces, eso es un servicio de regulación importantísimo. Por ejemplo, también el Bosque de los Colomos tiene la capacidad de infiltrar hasta 60 centímetros por hora de agua. Si tomamos en cuenta que Guadalajara llueve aproximadamente 15 centímetros por hora de cae de lluvia, entonces pues tiene la capacidad de infiltración impresionante. 60 centímetros. 60 centímetros, de promedio. ¿Sí? Encontramos mediciones arriba de 126 centímetros por hora. Pero promedio 60, pues es bien bueno. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿sí? No por nada, Colomos sigue abasteciendo alrededor de 20 colonias de agua. Es el abastecedor de 20 colonias. Tenemos agua de la más pura que hay en Guadalajara, la vamos a encontrar ahí en Colomos. No en la Primavera, no en la Barranca, no en los otros lados, está en Colomos. Entonces eso es muy interesante. Sin embargo, si también tomamos en cuenta que no hay bosques arriba de la cuenca, o sea, en la parte de las colonias más al sur, la cantidad de agua que cae es impresionante, porque no nomás es la que cae en Colomos, sino la que cae de toda la colonia. Entonces se va por arrastre y tenemos problemas de inundación año con año. Si Colomos estuviera arriba y no abajo, otra cosa sería, ¿no? Otra cosa muy diferente sería. O si no estuviera construido todo eso. También, ¿no? Porque Colomos ha estado siempre, ¿no? Pues no, aunque no lo creas, ¿no? Bueno, se hizo, pues. Se hizo, sí, es introducido. Pero qué maravilla, porque no es un bosque nativo, original, sino que se hizo y es quien nos brinda de mayor cantidad de servicios. Y desde el principio hasta el final, el tema principal en Colomos es agua. Siempre ha sido agua, por eso se crea el bosque y actualmente es su función principal. ¿Sí? Entonces, el tema agua es algo bien importante en Bosque de los Colomos. Los demás parques prestan ese servicio. El arbolado de las banquetas presta ese servicio, en menor cantidad, pero lo presta. ¿Sí? Limpiar el aire también es algo que todos los bosques y parques y jardines hacen, ¿no? Sin embargo, hay otros servicios bien interesantes, por ejemplo, el ruido. Sí, el Bosque de los Colomos puede disminuir, absorber la cantidad de ruido hasta en 60%, ¿sí? Proveniente de Avenida Patria, que es la fuente más grande, ¿no? Ahí pasan más de 60 autos por minuto. Imagínense. Y camiones. Sí, camiones, entre camiones, motos, de todo, ¿no? Pero estamos hablando de 1 por segundo, mínimo. Sí, entonces la cantidad es impresionante. Pero si te metes al bosque, no oyes nada, tranquilito. Tenemos una cantidad de ruido que se equipara a la que tenemos en esta cabina en ciertas partes del bosque. Entonces es muy, muy interesante. Y finalmente, pero no menos importante, están los servicios culturales. La gente reconoce, ¿sí? Ya sea consciente o inconscientemente, pero el servicio ecosistémico. Cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿por qué vas al Bosque de los Colomos? Decía, para buscar tranquilidad. ¿Sí? Es el primer servicio ecosistémico que buscan, la tranquilidad, y eso se lo provoca o se lo da el parque. Entonces eso es muy interesante. Hay afectaciones positivas hacia la salud en su máxima expresión, no nomás a la ausencia de enfermedad, sino va gente que tiene problemas de salud y encuentra un espacio tranquilo para pasar el día en un parque de la ciudad. Eso es muy interesante. Pero acá Héctor Heredia nos dice, su favorito es el Metropolitano. Todas las mañanas tiro la polilla haciendo ejercicio en la bicicleta. Muy bien. Rogelio Esquivel de San Antonio dice, quisiera saber un número de teléfono donde regalen arbolitos porque yo tendría espacio para 4 arbolitos. Nos ponemos en contacto con él si tenemos algún teléfono. Y Javier Blanco dice, mi parque favorito es el Centinela. El clima que hay ahí y el ambiente lo han hecho lector. No sé si le guste ir a leer ahí o lo hayan hecho mejor. Cualquiera de las dos cosas está muy bien, Javier. Le gusta el parque, el Centinela, el Metropolitano y una persona que busca arbolitos para plantar. Fíjate, maestro, que hemos estado haciendo algunas investigaciones y nos hemos encontrado, por ejemplo, que Brasil, muchas ciudades de Brasil, tiene unos parques urbanos. ¿Qué tal, Ale? Increíbles, ¿a poco no? Sí. Pues de hecho estábamos leyendo por ahí que en Brasilia las supercuadras que están diseñadas para que
los espacios sean verdes. Sí tienen edificios y sí para que vivan y todos como hechos de la misma manera y del mismo espacio, pero lo que les interesa son las áreas verdes. Porque aquí pues al menos en Guadalajara nos estamos preocupando más por el edificio y no por el área verde. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que todo va enfocado en la falta de planeación. Siempre la planeación va enfocada a aumentar el número de gente que vive en un espacio determinado, pero nunca contemplan todo lo que conlleva esa construcción, ¿sí? O sea, un edificio, una vivienda vertical es funcional siempre y cuando venga acompañada de una serie de servicios básicos. Claro. ¿Sí? Uno de ellos, por supuesto, son los servicios ecosistémicos. Así como tenemos servicio de agua, tenemos servicio de luz, tenemos todos estos de drenaje, también necesitamos servicios ambientales. ¿Para qué? Para que decir, bueno, pues si yo tengo un departamentito de 2x2, no hay ningún problema porque yo me la puedo pasar todo el día en mi trabajo y en mi parque, un gran parque, un verdadero parque, sí, que me dé el espacio para que yo tenga una buena calidad de vida. Sí. Apostarle por ahí. Exactamente. Últimamente se han hecho fraccionamientos con el agua artificial y con la pista para correr y con muchas áreas verdes. ¿Se equiparan a un servicio ambiental? Por supuesto que no. Yo es uno de los pleitos que tengo constantemente, porque nuestra definición de áreas verdes en México es muy diferente a la definición que tiene, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos árboles necesitamos por persona según lo recomendado por la ONU? Déjate de 9. eso. Déjate de eso. Como 4 o algo así. Sí, ni siquiera es, o sea, simplemente en la asociación, en México consideramos un área verde hasta una cancha de fútbol empastada. ¿Sí? Por supuesto que eso no es un área verde, es una cancha de fútbol empastada. ¿Sí? Creen que por poner pasto ya es un área verde, y eso tampoco es considerado. La Organización Mundial de la Salud habla, por ejemplo, un lote baldío es mucho más un área verde que un parque. Una cancha. Sí, que una cancha. Ándale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay especies que crecen, hay un servicio ecosistémico que nosotros no vemos, que luego convertimos en basurero. Eso es otra cosa, ¿no? Pero un lote baldío tiene más potencial para ser un área verde que un camellón empastado. ¿Sí? Luego, por ejemplo, está el famoso 9 metros cuadrados de área verde por habitante, ¿no? Yo no he encontrado hasta ahorita el lugar donde la Organización Mundial de la Salud da esa cifra. ¿Sí? Es una cifra, es el mito más grande que existe en todo el mundo, porque todo el mundo lo cita. En todos vas a ver libros que dicen que la organización, la OMS dice, y bueno, le preguntas a la OMS y la OMS dice, pues no es cierto, yo no dije. ¿No? Digo, pero estaría bien bueno, ¿no? Entonces, pero se toma como un parámetro, está interesante, pero la pregunta es ¿por qué 9 metros? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 12? ¿O por qué no 3? ¿Sí? ¿Y por qué la relación entre metros cuadrados y habitantes? ¿Por qué no hablar de servicios ecosistémicos? ¿Sí? O sea, los servicios, los servicios tienen un diámetro de impacto, ¿no? Entonces, tú a lo mejor puedes tener un parque pequeño con una gran cantidad de servicios ecosistémicos que te abarca más población, ¿sí? Que una cancha de fútbol, ¿sí? O 5 canchas de fútbol, ¿no? Que, pues sí, en metros cuadrados es más, pero en realidad los servicios ecosistémicos que prestan son mucho menos. Claro. Mucho menores. Se comunicó también Claudia Jiménez de la Colonia Independencia. Dice, para mí mi parque favorito es el Parque Alcalde, pues es un pulmón para la ciudad. Y nos pregunta si podemos dar los datos del taller de composta. A propósito de eso, nos dice Silvia que el curso cambió de fechas. Va a ser el 17, el 24 y el 31 de mayo. Claudia, si tienes dónde anotar, el teléfono de Silvia es 333-722-1783. 333-722-1783. Muy bien, pues maestro, nos vamos. Muchas gracias por venir a platicarnos de la importancia de los parques urbanos y pues obviamente de todos los servicios ambientales que nos proporcionan. Gracias a ustedes. Para visitarlos, cuidarlos, preservarlos, ¿no? Hagan parques. Sí. En vez de hacer canchas de fútbol. Cancha de fútbol, agua artificial, pista de jogging, mejor parque. Gracias. El próximo lunes arrancamos entonces con esto de la muestra de cine socioambiental. Gracias, maestro. Gracias. Hasta el lunes. Haz eco. Vive eco.